Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile. Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gress. ¡Hola, hola! ¿Cómo Hola. están? Aquí en la cuarta temporada de Pediatras a tu Sí, podcast. qué emoción. Seguimos con estos temas muy interesantes. Y también vamos a hablar de uno que nos gusta. También nos gusta este tema, sí. Y es importante porque, como diría mi mamá, ahora cada vez se ve más, pero yo creo que es que hay más conocimiento. De todas maneras, más diagnóstico, ¿ya? Y nuestro tema de hoy día es trastornos del espectro Que autista. es un temazo y para eso trajimos a una experta, Isidora Lecaro, psicóloga del equipo de Casa Pediatra. Bienvenida, Isi. Hola, Isi. muchas gracias. Hola, Yana. Hola, Luzma. ¿Cómo están? Oye, qué bueno tenerte porque de verdad este tema es grande, digámoslo así. Sí, cada vez se habla más. Cada vez se habla más, por Afortunadamente, suerte. afortunadamente. Sí, Y totalmente por eso de hoy día acuerdo. estamos acá porque queremos como aterrizarlo un poco, este tema tan grande y poder entender, y vamos a partir de una. ¿Qué es el autismo y por qué hoy día se habla de un trastorno del espectro? Porque ya no se habla de autismo. Exactamente. Ya no hablamos ni de autismo, ni de síndrome de Asperger, sino que hablamos hoy en día de un trastorno del espectro autista, ¿ya? Que a mí me gusta mucho más esta visión porque al final incorpora esto que hablábamos antiguamente del autismo, del síndrome de Asperger y otras condiciones. Y finalmente lo que hace es como dar cuenta de que hay una gama Ujú. de posibilidades, hay una gama de maneras en que los niños pueden manifestar ciertos signos de distinta intensidad, ¿cierto? Y de qué, o sea, ¿qué es el trastorno del espectro Sí. autista? Es una condición del neurodesarrollo, ¿ya? En el que generalmente vemos dos como características, ¿ya? La primera es que hay una alteración en la interacción y en la comunicación social. Ujú. O sea, hay una deficiencia en la reciprocidad, es decir, como en entender que, no sé, las conversaciones son de a dos. También tienen dificultad para, no sé, mantener, iniciar o comprender las interacciones sociales. También son niños que les cuesta el uso del lenguaje no verbal, ya de los gestos. Y por otro lado también tenemos que la segunda característica es que hay presencia de comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. Ujú. Generalmente son niños que tendemos a ver como que tienen o sea, intereses muy específicos, especialmente por ejemplo en el juego. Vemos que son niños que les interesan mucho los autos, Ujú. mucho los animales o mucho, no sé, los camiones también puede Y ser. como que a veces se obsesionan con la rueda de los autos. O sea, Claro. como van a algo muy Sí, específico dentro de algo más sí, grande. totalmente. Otra cosa también que vemos es como la insistencia, la monotonía. Esto ante pequeños cambios que hay en la rutina se desregulan o les gusta hacer, es como que tienen como rituales, así como que todos los días hacen algo de la misma manera. Ujú. Entonces, generalmente son esas dos las cosas que vemos en el Perfecto. espectro autista. Súper claro. Oye, ¿y hay algunas señales así como que sean más tempranas, que los papás puedan estar alerta, como que podrían orientar un poco a que un niño podría presentar este trastorno del espectro autista? Sí, sí hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque hoy en día es como al hablar más de esto y hacerse más conocido, cada vez más información en Internet, que por un lado a mí me encanta porque al final, claro, vamos entendiendo mejor qué es, podemos identificarlo más temprano, pero hay que tener mucho ojo con generalizar también y con ser Ujú. alarmistas, que frente a un signo que yo veo en mi Eso. hijo, Aparte que están en una etapa de un desarrollo donde algunas de esas conductas pueden ser Normales, normal, esperables, completamente y claro. esperables. Ujú, totalmente, ujú. sí. Entonces, claro, al final hay que tener mucho ojo. Las señales, sí hay ciertos signos que uno puede empezar a identificar. Generalmente a partir del año los podemos empezar a ver. Por ejemplo, hay una escasa intención comunicativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que presentan dificultades al momento de interactuar con otros, ya sea con el adulto o con otros niños. Presentan dificultades para, por ejemplo, mantener el contacto visual, para identificar o responder a su nombre, para, no sé, entender como lo que significan las conversaciones o participar, está como motivación a querer participar y conectar con un otro, Ujú. ¿ya? Esto igual se da como con las personas más cercanas, porque no piensen que si van a estar con un extraño van a no, tener todas esas Exacto, cosas. claro. obviamente, sí, totalmente. Claro, es en varios contextos, más de una vez, no es como, no veamos estas señales de manera aislada, ¿ya? También se han observado que hay retraso o ausencia del lenguaje.
especialmente ya después de los 3 años, no sé, ya después del desarrollo del lenguaje. No esperemos Mm, aquí que al 1 año ya Claro. digamos, oye, no, que mi hijo no habla, no, ¿ya? Y también está lo que decía antes, como esta tendencia a la repetición, ujú. insistencia en la monotonía, el juego muy repetitivo, eh, se desregulan mucho frente a pequeñitos cambios en la rutina, ¿ya? Y también son niños que suelen verse como absortos en su mundo. Como que no socializan Claro, tanto con otros. si bien en la infancia, y esto es importante que se sepa, que el juego tiende a ser paralelo. Eso, Sí, eso, porque típico Sí, cuando dicen, pero quiero mandarlo al jardín para que socialice con los otros niños, así como al año no va a no, socializar con van a los estar, otros pero niños. igual hay una exactamente. Eso, interacción. Por más que haya en eso. paralelo, hay un nivel de interacción. Sí, y hay como cierto interés. Son niños que, por ejemplo, ya, como les decía, tienden al juego paralelo. O sea, un niño va a estar jugando a lo suyo, Ujú. otro aquí al lado, así, así. Eh, pero claro, de repente como que, típico que han visto que los niños como que se quedan mirando, están jugando y Sí. se quedan mirando lo que hace el otro. Son Y como copuchentos. que, sí, claro, como que hay un interés en el otro, ¿ya? Eso. Generalmente son niños, claro, que tienden a estar más en su mundo, que no les Ujú, gusta el contacto para nada, ujú. no les interesa Claro. lo que está pasando a su alrededor. Oye, y esto sí nos pasa porque, bueno, los controles sanos entre más chicos son más seguidos y Exacto. nosotros dentro de una parte importante del control sano vamos viendo cómo va el desarrollo psicomotor. Y hay veces que uno ve estas señales, más de una obviamente, y uno les dice a los papás, oye, quizás sería bueno ir al psicólogo, al terapeuta y evaluarlo. Y acá hay mucha reticencia a veces Ujú. y ay, se pasa solo. Mm, ¿Por qué es tan importante la detección precoz? Ya. Porque, como les dije anteriormente, esto es una condición del neurodesarrollo. O sea, es que a nivel cerebral hay como, se ha visto que hay un excesivo crecimiento a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, claro, no es esto como se pasa solo, no. Generalmente tienden a tener un curso estable incluso en el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es importante la detección? Porque permite acompañar, por un lado, al niño y a la familia y también poder ir entregándoles herramientas. O sea, los papás no saben cómo enfrentar esto. Muchas veces no saben ni qué es, ¿ya? Muchas veces se sienten con mucho miedo, con mucha culpa, dicen, culpa, eso. la Eso, mucho. ¿Qué culpa, ¿qué hice hice para que sale mal? así? Claro. Exactamente, y al final esto que lo que yo les digo es algo biológico, ¿ya? Pero es importante poder entregar las herramientas sociales, herramientas emocionales, desde la primera infancia incluso. Sí, aquí, y bueno, nosotros lo comentábamos la otra vez, Sí. la importancia de como trabajar desde los recursos, ¿ya? Esta identificación temprana no busca ser alarmista, es decir, oye, tu hijo mira todos los problemas que tiene, todas las Y limitaciones que va a tampoco es tener. al detectar temprano, no es que estamos dando un diagnóstico, No, no. Exactamente, eso. porque el diagnóstico se puede demorar, pero también uno les dice a los papás, da lo mismo si es o no es. Finalmente, Eso, si tiene una dificultad y yo lo ayudo, le estoy dando herramientas para la vida. Y eso es lo otro exactamente. importante. Mientras más precoz sea la intervención, mejor el Está pronóstico. completamente. Exactamente. Y Mm, también para que los papás sepan qué hacer, cómo claro, conectar bien con su hijo. exacto. Y esto que decía, y como no busca hacer un diagnóstico, sino que es identificar cuáles son las dificultades que tiene Ujú, y trabajar con ellas. ujú. Sí, buenísimo. Y eso nos da paso, cuando van a tener que trabajar con sus niños, a bienvenida a Eucerin. Oye, y que con su línea Topi pueden hacer el momento del baño, un momento de conexión sensible, después con las cremas, masaje. Así que está apto. Y estos niños que son a veces con problemas de sensibilidad, Sí, estas cremitas son suavecitas, no son pegotes. Así que Eucerin está La perfecto para mejor los momentos de tolerancia. conexión. muchas Así que gracias por estar hoy gracias, día con Eucerin. Muchas nosotros. gracias, Eucerin. Oye, Isi, y bueno, cuando ya están más grandes, ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿cómo el equipo de salud puede acompañar a estas familias? ¿Qué dirías tú? ¿Quiénes son como ahí los actores principales en el equipo de salud? Bueno, creo yo, como les decía antes, es demasiado importante el acompañamiento desde temprano. Ujú, Y muchas veces tampoco los equipos de salud saben cómo acompañar a los papás. Muchas veces cuando hay un diagnóstico, hay una detección, como hablábamos antes, suele haber mucho miedo, mucha culpa, mucha incertidumbre. Los papás empiezan a preguntarse, ¿qué hice mal? O también es como, O si tomaron paracetamol en el ay, embarazo. claro, oye, sí, el lo de paracetamol no provoca Por autismo, por favor, favor. por no, favor. no. Y las vacunas tampoco. No, tampoco. Sí, Sí, por es favor. verdad, también. Y eso, y también se empiezan a preguntar, oye, ¿qué va a ser del futuro de mi hijo? Mm, ¿Cuántas limitaciones va a tener o no? O sea, creo yo que
más importante primero, cualquier equipo que esté acompañando a las familias es validar. Validar, oye, ¿sabéis que es difícil lo que está pasando? Entiendo que hay mucha desinformación, también hay mucha sobreinformación de Ujú, sí, esto. sí. Entonces, primero, validar. Ujú, Lo segundo es entregar información. mm, ¿Qué esperar? ¿Qué no esperar? Instancia así, esto de explicar qué es, por qué se da, ¿ya? Y lo tercero, que a mí lo que más me gusta es acompañar, mm, ¿ya? Generalmente se ha visto cuando hay como un diagnóstico, esta detección, es como que se remueve el mundo de los papás. Hay un cambio en las expectativas, es decir, o sea, yo tenía esto en mi cabeza y ahora me están diciendo esto, ¿qué es? ¿Ya? Entonces es muy importante poder acompañar este proceso de cambio de expectativa, ujú, que muchas veces incluso puede ser vivido como un duelo, Sí. claro. ¿ya? Claro, no va a ser el hijo que quizás tú esperabas. Exactamente. Entonces también hay que acompañar a los papás en procesar este duelo, en procesar lo que se viene y lo que no. Y lo más importante, nuevamente, trabajar desde los recursos, no desde lo malo, no desde las faltas que tiene, sino de las cosas buenas que nos pueden ayudar a compensar y trabajar sobre los desafíos que presentan. Y ahí también súper importante el trabajo como multidisciplinario, o sea, que el mismo equipo Ex- converse entre ellos y en Casa de Guerra exactamente, tenemos a todos los especialistas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga exactamente. y los pediatras. Yo creo que tenemos un rol importante acá de lo que, sobre todo lo que tú dices, Atención. como validar y decirles te voy a acompañar y te vamos a ir derivando en los momentos Y que el necesites. neuropediatra, por supuesto. Exactamente, el neuropediatra, el psiquiatra son aquellos que pueden Claro, como diagnosticar, los exacto, psicólogos acompañar, los pediatras exacto. detectar, también Ujú, validar. exacto. Oye, y ya, seguimos. Los papás finalmente saben el diagnóstico y están en este proceso. ¿Cómo los apoyamos también un poquito más como en esta terapia? Que lo hemos ido hablando, pero yo creo que acá es importante no solo involucrar a los papás, ¿o no? Al resto de Sí, la familia. sí, totalmente. La familia es indispensable y se ha visto en todo tipo de investigaciones que finalmente tienen un rol muy importante en el pronóstico. O sea, ¿por qué? Porque finalmente lo que se necesita es que ojalá el entorno se pueda adecuar a las necesidades del niño, Ujú, se pueda detectar, pueda ver, oye, de qué manera yo puedo hacer cambios en mi estilo de vida para poder ayudarlo, ¿ya? Y también decirles que, claro, la familia, si lo piensan los papás, es la primera fuente de socialización del niño, claro. ¿ya? Es donde aprende a socializar. Y si lo pensamos, en el trastorno del espectro autista se ve muy interferido o afectado la socialización, entonces aquí los papás pueden hacer muchas cosas. Ujú, ¿Qué es lo que yo generalmente les recomiendo? Primero, buscar su interés. ¿Cuál es el interés que tiene su hijo? Y, por ejemplo, jugar desde ahí, jugar a los juegos, interesarse por este juego, aunque sea Van a repetitivo. tener que ujú. aprender de dinosaurios. Aprender de dinosaurio, exactamente. También esto como de mantener una rutina estable, constante, hacer uso del lenguaje visual, lo que les decía antes. Esto, por ejemplo, son niños que tienden a ser mucho más visuales y se quedan mucho más tranquilos sabiendo exactamente qué van a hacer. Entonces, en el refrigerador, poner, por ejemplo, con dibujos en qué va a consistir su día, qué le toca hacer después, ¿ya? Y también como promover habilidades sociales, por ejemplo, si bien en un principio el juego tiende a ser paralelo, podemos hacer, por ejemplo, juego de turno. Ya, yo tiro la pelota, ahora tú. O, no sé, reforzar, por ejemplo, que mira los ojitos si le cuesta. Ujú, No sé, algo que yo suelo hacer en consulta es, por ejemplo, agarrar algo que sea su interés, animal o lo que sea, y mientras estamos jugando, me lo pongo detrás de la cabeza para como favorecer el contacto visual. Entonces me lo ujú. pongo aquí, le digo, mira, no sé qué, y eso también, y reforzar cada intento de interacción o comunicación, aunque sea mínimo. Perfecto, Perfecto. súper claro. Oye, Isi, ¿y qué le dirías tú a aquellas familias que están partiendo este camino? Em, esas familias que tienen miedo a consultar, ¿qué, Sí. qué mensaje le dejarías a ellos? Primero, nada, decirles que entiendo el miedo que puede estar asociado a consultar, los pensamientos como esto de la culpa, la incertidumbre, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mí? Em, y creo yo lo más importante es no dejar que el diagnóstico o el miedo les nuble la visión que tienen de su hijo, les nuble la esencia que tiene su hijo, que finalmente sigue siendo el mismo, sigue teniendo los mismos recursos, tiene desafíos al igual que todos los niños en la infancia,
cada niño es distinto. Entonces buscar observarlo, buscar conectar con él desde su manera de interactuar, desde su manera de expresar. Pero eso es muy importante activar una red de apoyo. Busquen ayuda. No solamente les digo como a nivel profesional, que claramente es de gran ayuda porque les va a permitir saber qué hacer, sino que también a nivel como familiar, acompañarse. Sí, porque se pueden sentir súper solos. O sea, Exacto. además se empiezan a aislar de eventos Eso, sociales porque no quieren que los niños se desregulen. Y yo creo que ahí es exacto. súper importante. O sea, está bien que el niño tiene que mantener su rutina, pero tampoco se pueden ser una isla en el mundo. O sea, tienen que igual, Total. hay que aprender y quizá ahí uno los tiene que acompañar en si es que van a ir a un cumpleaños, cómo Bueno, para eso comportarse está en la ese terapia, cumpleaños. para eso está la Obviamente. terapia. Completamente. Si hay Y cosas Pero que es que, hacer, pero pasa hay, frecuente que se hay aíslen, ¿o no? herramientas. obvio, sí. Y también eso que decía, y como, me encanta la frase de como mamá o papá feliz, niño feliz. Ah, Sí. claro. Si tú estás angustiado, te aíslas, no sabes qué hacer, es poco probable que puedas conectar uno con tu hijo y dos, ayudarlo y Claro. que él también se sienta Ahora, no seguro. tienen que estar todo el rato feliz, pueden pasar un No, par de meses No, obviamente, digiriendo obviamente. las noticias y van a haber días que uno está, y nos como nos pasa pasa a a todos todos. con niños Mm. sin trastornos neurodivergentes, que hay días que uno está más con ganas o con menos Obvio, ganas. totalmente, pero eso yo creo que es importante como no dejar que este alarmismo, el miedo, nuble la visión de Exacto. quién realmente es tu hijo, porque sigue Ujú. siendo el mismo y tiene las mismas oportunidades y los mismos recursos, ojalá, o que pueda ir desarrollándolos tal vez con ayuda que los otros Y niños. como esto es un trastorno, hay niños que llegan a tener vida, o sea, completamente normal, Funcionales, sí, funcional. sí, totalmente. Oye, y viene nuestra sección favorita. Los mitos y leyendas. Oye, el trastorno de espectro autista se puede diagnosticar solo a partir de la adolescencia. Falso. Demasiado Muy falso. Ya lo falso. Y conversamos, ¿no es ojalá no cierto? lleguemos tan Exactamente. tarde. No, y eso es importante, no estamos buscando aquí el diagnóstico. A mí muchas veces no me importa el No, a diagnóstico, nadie le es importa. la detección temprana. Eso, perfecto. Oye, mito número 2. Los niños con TEA, con trastornos del espectro autista, no sienten afecto. Esto es muy falso, Falso. muy falso. Sienten mucho. No, incluso, mire, puede ser que haya niños que, o sea, es como todos, solamente que la manera que tienen de expresarlo es distinta. Exacto. Entonces, entender como desde una mirada así como media, oye, porque tú no lo hagas igual que yo, significa que no Claro. sientas. No. Incluso hay niños que sienten más, Ujú. y por eso también se tienden a desregular más. Entonces, completamente falso. Perfecto. Y el último mito, todo esto es culpa de tu estilo de crianza. Muy La crianza falso. La respetuosa. crianza respetuosa fue el No. culpable de Muy esto. Oh. falso, no, no, no. Lo que les decía antes, esto estamos hablando de una condición del neurodesarrollo. Ujú, De hecho, incluso se ha visto que el- es el trastorno del neurodesarrollo con mayor como impacto de la genética, ujú, ¿ya? O sea, exacto. la etiología es Claro. multifactorial, tenemos factores genéticos, Sí, tenemos factores biológicos a nivel como de cromosoma, Ujú. de las conexiones neuronales, y también, claro, hay factores ambientales como la exposición a tóxicos, la institucionalización temprana, pero para nada es culpa de la crianza. Perfecto. Demasiado claro, Oye, ¿no? muchas gracias, Isi. Sí, a Estuvo muy Sí. ustedes, claro, muy sí, práctico también, muy entretenido. Y no duden en consultar, no tengan exactamente, miedo, háblenlos con sus pediatras, sí. háblenlos con... Y si no llegan ahí, sigan buscando alternativas, pero Oye, y una cosa que es súper importante, que yo siempre le digo a los papás en la consulta, hay que aprender a escuchar a los papás, a las mamás, sí, obviamente, porque uno puede tener no sé, 15, 20, 30 minutos viendo a ese niño en la consulta, pero son los papás en Los la que más casa saben, los que más saben, los que más observan a su hijo, sí, los que empiezan a comparar muchas veces, los que... sí, porque Así ven es a los que niños de la misma edad. escuchen a las familias, eso es muy Sí. importante porque eso puede marcar la exactamente, diferencia después en el desarrollo posterior de ese niño, así es que eso, muy Y si importante. tienen exactamente, duda, consulten con la ICI, atiende sí, online en nuestra consulta presencial y tenemos todo un equipo para apoyarlos en este proceso. Así que exacto. sigan escuchando Pediatras a tu podcast, mándenselo a todas esas mamás, papás, amigos, tíos, para que lo escuchen y puedan acompañar a estas familias.
Oye, y si te tenemos unos regalitos de nuestros Genial, auspiciadores. muchas gracias. Muchas gracias, Para el Eusebini, autocuidado para el y para el cuidado de autocuidado. la familia. Eso. Increíble. Muchas gracias, Euselini Popeye. Muchas gracias. Que estés bien, chao. Chao, chao. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.